vuelta, varios economistas han advertido un riesgo de sobrecalentamiento en la economía, un problema que se agudizaría si es que se aprueba un cuarto retiro y si se continúa con el IFE. Vamos a conversar del tema. Tenemos a esta hora contacto con el economista y también profesor de la Universidad de Chile, Josep Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes. Gusto estar contigo. Usted ha dado entrevistas, además también lo planteó en un medio nacional. ¿Qué significa y qué efectos tendría en nuestro país este sobrecalentamiento de la economía dado por los retiros de los fondos de pensiones, pero además también por el IFE? Bueno, esperemos que no se haga el cuarto retiro, pero efectivamente ya con el IFE, más la economía ya está recuperándose sin el IFE, con fuerza. El freno principal, en mi opinión, es que todavía hay actividades confinadas, sobre todo los colegios, los toques de queda que afectan a los restaurantes. Yo creo que liberado eso, va a aumentar bastante más el empleo. Bueno, el efecto, si es que se da el cuarto retiro más este IFE, es que la economía que ya está caliente, es decir, el consumo está muy fuerte, se proyecta creciendo el orden del 15% real, va a topar con una capacidad productiva que no se expande al mismo ritmo y que por consiguiente va a derivar en presión inflacionaria, que ya estamos viendo síntomas de esto. O sea, la inflación a 12 meses actualmente ya salió del rango meta del Banco Central, está en 4,5%. Así que, obviamente, la presión sería mayor y obligaría al Banco Central a subir las tasas de interés con cierta fuerza, repercutiendo por consiguiente sobre los créditos hipotecarios, elevándolos y elevando también los créditos de consumo. Esos serían efectos concretos y usted, claro, ya tenemos un 4,5 en la última dato respecto a la inflación, pero el IFE ya está decidido, por lo menos en la propuesta del gobierno, que sea hasta noviembre. ¿Esto que usted augura que podría suceder depende netamente del cuarto retiro? No, yo creo que el IFE también va a contribuir. O sea, sin el IFE, la economía estaba creciendo, o sea, sin la extensión, la economía estaba creciendo con bastante fuerza. Y hay mucho dinero. La gente definitivamente no han gastado todo lo que retiraron, gracias a Dios, de la AFP. Entonces eso va a generar presión inflacionaria, sin duda. Ahora, mi crítica mayor no es el tema inflacionario, eso es un punto aparte. Mi crítica mayor es que creo que el IFE debería de ayudar a la gente a compensar la pérdida de ingresos que han sufrido debido a la pandemia. Pero mi estimación es que no es más de 2 millones de personas que están afectados significativamente por la pandemia a esta altura. Y son 7,5 millones los que están recibiendo ese beneficio. Entonces hay 1 millón que no están trabajando, obviamente con lo que más necesitan el empleo, y en segundo lugar hay la gente cuyos ingresos han mermado, pero que se les supla la diferencia entre lo que están ganando y lo que ganaban antes de la pandemia. El IFE que tenemos le está dando a mucha gente que no han perdido su trabajo, que están en su trabajo, que están ganando lo de siempre y ahora simplemente están recibiendo, si son una familia de 4, 500,000 pesos al mes más. Esto en un país donde la media de los ingresos familiares será como 800,000 pesos. Entonces es algo que está elevando en 60% el ingreso de esas familias. Y eso obviamente plantea una duda que ya algunos lo ponen como un tema a debatir, sobre todo en un eventual cambio de gobierno, que es cuánta capacidad y ahorro y margen existe, pensando en que no hay nada asegurado en torno a la pandemia, que pueda venir un rebrote, estamos pendientes de la variante Delta. Entonces, ¿cuánta capacidad tiene Chile nuevamente de aplicar una ayuda de esta índole, pensando en lo que se ha gastado ya? Gracias a la responsabilidad fiscal de los últimos 20 años, Chile ahorró mucho y tiene bajo nivel de endeudamiento. Ahora, efectivamente, durante la pandemia, bueno, primero con la crisis en 2009, tuvo que echar mano a muchos de esos recursos y ahora con la pandemia, correctamente, se ha endeudado o ha echado mano a los ahorros para financiar esto. Hay espacio
pero esto no puede seguir indefinidamente. Pero mi crítica mayor es que si vamos a endeudarnos, endeudémonos para hacer cosas que realmente se necesitan. Fin de los campamentos, un salario ético para todas las familias, mejores pensiones. O sea, esas son necesidades apremiantes. Salas cunas, la ley salas cunas, nunca se han hecho, no se han hecho hasta ahora porque se decía que faltaban recursos. Pero ahora para el IFE hay una tonelada de recursos. Recuerdo que la presidenta Bachelet dio la gratuidad universitaria a un costo de $3.000 millones. Bueno, $3.000 millones es lo que el IFE gasta al mes. Y ahí usted ha hablado de que estamos viviendo una situación de populismo desatado, estamos en un año electoral, y esto ha sido también la tónica respecto a la aprobación de los retiros, donde algunas figuras presidenciales han dicho que no están de acuerdo, pero sabemos que los parlamentarios por lo menos han mostrado disposición nuevamente a seguir avanzando en esto y que pueda llegar hasta un 100%. Entonces, este contexto especial que estamos viviendo en nuestro país, ¿cómo lo analiza a partir también de lo que usted dijo, de esta lógica de estar en un cierto populismo a partir de los retiros y la situación de este IFE universal? Yo creo que desde el estallido social, Chile se ha pasado a una onda populista, es decir, que se promete, se puede hacer todas las cosas endeudándonos, pero no las cosas que más se necesitan. Esa es la pena, esa es mi crítica. Y el populismo es que no hay ningún político, o sea, desde Sebastián Sichel hasta Gabriel Boric, pasando por Proboste, Narváez, Maldonado, todos están a favor de la extensión del IFE. Y me imagino que la oposición va a insistir que además se extienda al mes de diciembre. Porque la tónica ha sido no cuánto necesita la gente, sino quién ofrece más. ¿Y usted siente que eso está marcado por las elecciones? No solo las elecciones, esto empezó, yo diría, ya con el 18 de octubre, de ahí en adelante. Yo creo, por ejemplo, todavía los partidos o los candidatos han guardado reparos respecto a financiar vía mayor tributación los mayores gastos. En otros países, los candidatos presidenciales ofrecen aumentar los gastos, pero nunca dicen cómo lo van a financiar. Y puede ser inflacionario, da lo mismo. Pero Chile al menos aún hoy día tiene eso. Mi crítica es que las propuestas de tributación que se hacen, en general, o casi sin excepción, apuntan a aumenten los impuestos fuertemente, pero a un pequeñito grupo, los súper ricos, las mineras, pero no a la masa de población. Obviamente los súper ricos tienen que pagar proporcionalmente más, pero yo este año gané $1 millón, estaba semijubilado, ganaba $1 millón al mes y quedé atónito que el impuesto a la renta que tenía que pagar sobre $1 millón al mes, o sea, 12 millones al año, $10.000 al mes. Eso es ridículamente bajo. Usted dice entonces que las reformas tributarias propuestas por los distintos candidatos se quedarían cortos respecto a la responsabilidad o a cómo financiar aspectos que usted consideran como salas cunas. Es muy cómodo decir, o sea, de nuevo, es populista decir, mira, vamos a subir la recaudación, pero solo al 1% de la población. Por supuesto, el 99% cuyos impuestos no van a subir está feliz. Y eso asociado a los programas o propuestas que hay en esos programas de gobierno, sobre todo en el aspecto social, que sabemos que en nuestro país es uno de los grandes temas que también estuvo en las movilizaciones, para qué hablar del tema pensiones, educación, donde todavía tenemos grandes carencias. Bueno, por supuesto, yo creo que por eso es que critico este IFE. ¿Cómo no estamos usando esos recursos del IFE para esas carencias? Eso lo encuentro un derroche. Y hay otra dificultad. Yo estimo que al menos 2.000 de los $3.000 millones de dólares al mes son
dineros que elevan por encima de lo que la gente ganaba antes de la pandemia. Eso es incorrecto. Y eso genera otra gran problemática, que es retirar una ayuda social de estas dimensiones. ¿Cómo también analiza este punto, pensando en un eventual nuevo o distinto gobierno que va a tener que tomar una decisión política en torno a esto y asumiendo también los costos que significa eso? Bueno, yo creo que el sueño de todo candidato presidencial es que Sebastián Piñera sea el que termine esto, tal vez en enero o marzo, y que él corra con los costos, de tal modo que el próximo presidente no tenga la impopularidad de haberlo puesto fin y además tenga recursos para hacer todas las cosas en pensiones, salud, que quieren hacer. Obviamente, si le toca al próximo gobierno poner fin al IFE, va a ser difícil para ellos también. Pero quiero llevarlo también a otra discusión que se dio, sobre todo durante los primeros meses, donde la ayuda fue mucho más deficiente, fue difícil, este bono donde muchos no calificaban, donde precisamente se hablaba de una doctrina hiperfocalizada que siempre ha estado en nuestro país en torno a las ayudas sociales, y se defendía muchísimo la universalidad como una ayuda concreta, sobre todo en los momentos difíciles, para que la gente se pudiera quedar en sus casas y no siguieran con estas cifras que teníamos altísimas de los contagios en torno a la pandemia. Entonces, esa discusión en torno a la hiperfocalización o la focalización de las ayudas versus la universalidad, ¿cómo también la toma? Porque hoy estamos discutiendo que esa universalidad tal vez, a su parecer, puede estar siendo relativamente excesiva. Tenía más sentido el año pasado, cuando efectivamente 2 millones, no 1 millón, 2 millones de personas estaban sin trabajo, y muchos de los que estaban trabajando ganaban mucho menos. O sea, si yo soy un vendedor de autos, yo recibo un sueldo base bajo y el resto es comisiones, y las ventas de los autos, las ventas de todo estaban desplomadas. Entonces los ingresos, el año pasado había más justificación. Yo tampoco habría sido universal, pero creo que había justificación para ser más generoso. Pero este año usted ve cómo están las ventas. Este no es un país donde se nota que la economía está fría. No se nota que la gente esté con falta de plata. Por el contrario, las compras, las enormes cantidades de compras que hay espera para compras de auto, denotan que hay mucha plata, más de lo normal. Y eso creo que y eso es consecuencia de este IFE universal y exagerado en sus montos, además, salvo para la gente cesante, pero la gente cesante hoy día es 1 millón. No es 7,5 millones que están recibiendo este beneficio. Ahora, ya que usted planteaba el tema de concentrarnos en ciertos sectores que hay una mayor vulnerabilidad, y uno de ellos sin duda tiene que ver con las personas que están a puertas de pensionarse o ya son pensionados, con esta posibilidad del cuarto retiro que no termina ahí. Algunos hablan de un 100%, sobre todo para que esa plata se pueda invertir en otro tipo de cosas, pensando en lo que las personas pueden necesitar. Algunos dicen, bueno, comprarse una propiedad y que esa pueda ser rentada, pero todo esto además relacionado con una reforma a las pensiones que quedó absolutamente entrampada, que probablemente ya va a tener que asumir un nuevo gobierno, y acá hay una dificultad grande, que en nuestro país también se entendió que esos recursos eran propios cuando se defendió durante muchos sectores el tema de un pilar solidario, de un aspecto colectivo en torno al tema, una colaboración y solidaridad también intergeneracional. Entonces, ¿cómo analiza también la discusión particularmente con esta posibilidad concreta de un nuevo retiro y la reforma de pensiones que nuevamente se estaría dilatando? Bueno, efectivamente creo que la reforma de pensiones ya no se va a hacer en este gobierno. Es demasiado conflictivo y obviamente se ha complicado enormemente con los retiros. O sea, debo de decir que siempre la pregunta central, a mi modo de ver, no se ha tocado, y es: ¿cuál es la tasa de reemplazo que queremos que tengan nuestros jubilados? Es decir, ¿qué porcentaje de su salario de los últimos años queremos que sea? Actualmente es menos de 40%. El deseo sería que fuera 70%. Si fuera para ser 70%, necesitamos una cotización significativamente mayor, sea colectiva, sea individual o lo que sea,
el pozo es determinado por cuánto se cotiza. Yo he sostenido que al menos 18%, tal vez 20%, que es el promedio de la OCDE, es lo que cotizábamos en el pasado en Chile. Creo que el pecado original del sistema de pensiones del 81 fue que se bajó la cotización de 20 a 10. Entonces no se puede hacer, ya eran malas las pensiones con el 20 en el sistema antiguo, con 10 obviamente no, sería un milagro que se pudiera hacer lo que no se hacía malamente con 20. Entonces yo creo que no se ha discutido ese tema, ni en la oposición, ni en los parlamentarios, ni en la oposición, ni en el gobierno, cuál es la tasa de reemplazo al cual aspiramos. Y el 16% que la cotización actual que se discute, y que nadie discute, dicen que sea 16, están discutiendo si es individual o colectivo y en qué proporción, pero el volumen de recursos que financian las pensiones depende de las cotizaciones, y 16 va a llevar tasa de reemplazo tal vez de 55%, y eso es muy insuficiente. Josep Ramos, le queremos agradecer el tiempo y la posibilidad de conversar y abordar todos estos temas. Muchísimas gracias.